Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Hace unas horas se realizó en la ciudad de Santa Cruz una reunión de opositores políticos investigados por el caso Golpe de Estado, con la finalidad de coordinar acciones para evitar su responsabilización penal. El acto contó con la presencia de Carlos Meza, Tuto Quiroga, Fernando Camacho, entre otros. Sin embargo, al calor del encuentro, Camacho manifestó que volverían a hacer lo mismo que realizaron el año 2019. Veamos algunas de las declaraciones realizadas en el evento. En esta cumbre conforman el nuevo bloque de unidad por la libertad y la democracia, frente al intento de arrebatarnos nuestros derechos, por lo que nos comprometemos ante el pueblo boliviano a realizar toda acción necesaria para impedir consolidar una dictadura o retorno de dictadores. Santa Cruz, 4 de octubre del 2021. Me siento orgulloso porque yo sé que si el presidente del comité dice mañana paro, mañana paran, porque tenemos un sector gremial digno, porque tenemos un transporte pesado digno, un transporte libre digno, porque tenemos parlamentarios dignos, porque tenemos dirigentes dignos. Pero ese valor llevémoslo a todo Bolivia, porque hay departamentos que no hay que tengan solo miedo porque pasan lo que pasaron los cochabambinos, que enfrentaban con escudos hechos por ellos con gente armada. Pero si nosotros llegamos a consolidar ese encuentro de fe hoy día, de unidad, pero sobre todo de lealtad y compromiso, no va a haber gobierno que se nos ponga encima, ni delante, ni detrás, ni de un lado. Y eso lo vamos a lograr del día de hoy. Hagámoslo. Apliquemos lo que conocimos. Nadie les enseñó. Yo no les enseñé a coordinar en la rotonda. Fue el pueblo. Y se lo he dicho al mismo Evo Morales, que habla de golpe. Y si hablan de responsable, porque nunca le oí, siempre dije que el pueblo liberó un pueblo, no tumbó un gobierno, liberó un pueblo. Pero si quiere responsable, que tomen dos, no tengo problema, que es Evo Morales y yo. Rómulo comenzó diciendo algo que se ha repetido 2 o 3 veces y que yo quiero subrayar: que no nos vengan con el cuento de derecha y de izquierda, que no nos vengan con la historia y la patraña de que en un lado está la izquierda. ¿Qué izquierda? Me gustaría saber. Y del otro lado está la derecha. ¿Qué derecha? Me gustaría saber. De este lado está el pueblo boliviano, harto de un camino de autocracia que no tiene límites y que ha roto toda barrera de respeto a la institucionalidad. Los principios no los negociemos, no demostremos miedo. Creen que podemos tener miedo, no tengamos miedo. Demostrémosle a nuestro pueblo que estamos dispuestos a todo por defender nuestro país, nuestra democracia, y no dejemos solo a nadie. Y les prometo, no porque yo lo sea, lo haga o no lo haga, les prometo que si lo volvemos a hacer, pronto estaremos nuevamente gritando somos libres. Les prometo que si lo volvemos a hacer, pronto estaremos nuevamente gritando somos libres. Al respecto de esta reunión sostenida por quienes perpetraron el golpe, Jorge Richter respondió a las palabras vertidas en esa reunión golpista. Señaló: ¿cómo podemos entender esas palabras que dijeron que volverían a ser las mismas cosas que el año 2019, si no es un claro intento de desestabilización, con la finalidad de que sus acciones perpetradas en el golpe queden en la impunidad, con lo que desenmascaró la reunión golpista? Y lo volvemos a hacer. ¿Qué significa lo volvemos a hacer para poder gritar que somos libres? Esto significa, y es una alusión directa, a poder quebrar el orden constitucional. ¿Camacho incita un golpe en esto que ha hablado hoy día, según usted? Absolutamente. Bueno, Camacho, contra lo que muchos pensaban, sí va a la paz. No pide declarar en Santa Cruz, a pesar de que constitucionalistas dicen de que como autoridad electa le correspondía declarar en Santa Cruz. ¿Cómo recibe el gobierno, por favor, ese anuncio?
Fundamentalmente, si lo hace en La Paz, si lo hace en Santa Cruz o lo hiciese en Tarija, ese no es el tema. Lo importante es que el señor Camacho tenga que declarar, ha sido citado, tenga que declarar y en función de ello poder conocer cuál ha sido su participación en el golpe de Estado y cómo lo explica. Ahora usted dice, el tema no es ese, pero la semana pasada decía que Camacho está preso en el perimetraje de Santa Cruz. Entonces, el lunes rompe esa prisión de la que usted hablaba. El jueves, perdón. Eso es precisamente lo importante. Él tenía que expresar una voluntad de no querer refugiarse en ese perimetraje territorial de Santa Cruz y tener que ver que debe acatar lo que significa, lo que son los llamamientos de la justicia y los procesos que hay por una participación en el golpe de Estado. Eso era verdaderamente lo importante. Y si esas palabras han contribuido a que el señor también tome su decisión de poder caminar el rumbo que le va señalando la justicia, pues es bueno. ¿Le corresponde al gobierno darle seguridad, es decir, el arribo al aeropuerto del Alto, el traslado a la ciudad, lo que pasa en las afueras de la Fiscalía? ¿Le corresponde al gobierno eso o no? Siempre el gobierno tiene que garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos, siempre, independientemente de cuál es su filiación política y todo. Ese es un criterio universal que el gobierno siempre va a tener que cumplir y hacerlo además de buen agrado, Jimena. Lo importante también es, y esto es lo que yo le quisiera señalar, lo importante también es ver cuánta intención existe de poder crear un conflicto en lo que sería esa eventual presencia del señor Camacho en la ciudad de La Paz. Esto significa también, a su vez, ver si se está enviando gente a la ciudad de La Paz para poder crear un ambiente particular, si ya se está enviando gente, porque estas palabras de enfervorizada valentía, Jimena, son parte de una línea política sobre la cual se construye primero una referencia, un intento de referencia nacional, después una imagen que está asociada a algo que el señor Camacho usufructó durante el golpe de Estado, una cierta valentía que está queriendo reeditarla y para lo cual necesita generar conflicto. Quiero decirle que en realidad todo esto que acabamos de escuchar responde no a un apego que acredite su acatamiento a lo que señala la justicia, sino básicamente responde a una estrategia política. Y esa estrategia política tiene un objetivo que está claro, Jimena, que es fácilmente perceptible, y se llama impunidad por la responsabilidad de su participación en el golpe de Estado. Enfervorizada valentía. ¿A qué llama, por favor, enfervorizada valentía? A discursos como los que acabamos de escuchar. Fíjese cómo concluye ese discurso, Jimena, y relaciónelo inmediatamente, yo sé que ustedes pueden buscar, con los tweets que ha publicado el día de hoy el señor Camacho. Ahí, cuando termina este discurso, señala y dice: si lo volvemos a hacer. ¿Qué significa lo volvemos a hacer? Para poder gritar que somos libres. Esto significa, y es una alusión directa, a poder quebrar el orden constitucional del país. Esto es una movilización para volver a sacar un presidente del Estado. Eso significa volverlo a hacer. Eso mismo está en el tuit que publica, palabras más, palabras menos, el señor Camacho. Esa es la intención, porque sacar a un presidente, en este caso al presidente Arce, del gobierno por la vía de la fuerza, es lo único. ¿Usted cree, perdón, Jorge, que lo que ha dicho hoy Camacho es como una incitación a un golpe? Es lo único que le asegura impunidad. Eso es importante. ¿Camacho incita un golpe en esto que ha hablado hoy día, según usted? Absolutamente, absolutamente. ¿Qué significa si lo volvemos a hacer?
entonces podremos gritar que somos libres. ¿Acaso, Jimena, el señor Camacho desconoce y aparentemente lo hace de forma voluntaria, de forma expresa, por supuesto, desconoce que el pasado año hubo un proceso electoral en el país, que ese proceso electoral confirió un resultado absolutamente mayoritario en una línea? Eso significa que hay un país y algo más, que es el algo más es ese 55%, ese 5%. Hay un país que ha expresado un mandato, no es el mandato de un cabildo, es un proceso electoral nacional que ha señalado cuál es el camino por el que debemos recorrer. Entonces lo que el señor Camacho está haciendo es tratar de avalar y de gestar el ambiente necesario para que se pueda llevar adelante un golpe de Estado. Y sus palabras son absolutamente inequívocas. ¿Qué expresa esto de lo volvemos a hacer? Hace una referencia a noviembre de 2019. Claramente, Jimena, claramente el señor Camacho ha gestado como el principal artífice un golpe de Estado en nuestro país y está tratando, junto con varios de los que estaban en las fotos que usted ha señalado. Ahí hay varios que necesitan una situación de crisis para obtener su impunidad. A ver, quedémonos en la imagen. ¿Se refiere a esta imagen, por favor? En esta imagen, por favor. ¿Se refiere a esta imagen? Varios, claro, sí. Ahí usted tiene rápidamente lo que yo puedo apreciar. 3 personas que están absolutamente interesadas en poder generar desestabilidad social en Bolivia y desestabilidad política en el país para que esto les pueda traer en consecuencia impunidad. El señor Camacho, que usted lo tiene ahí, el señor Jorge Quiroga y el señor de Comunidad Ciudadana. El señor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Ese mismo. Bueno, entonces lo que nos está diciendo claramente usted es que Camacho, Tuto y Mesa, más que por un interés común, están ahí por su propio interés de generar inestabilidad para no tener sanciones ellos. ¿Eso es lo que entiendo? ¿Está bien? Ya no son sanciones, son responsabilidades legales por lo actuado en noviembre de 2019, por haber constituido un gobierno de facto y por haber generado junto con este gobierno de facto los hechos de Sencata, de Sacaba, entre muchas otras cosas que se han producido durante el gobierno de facto de la señora Áñez. Pero el costo político para el gobierno, en caso de detenerlo, ¿cuál sería? Pues eso significa un mayor enfrentamiento con el sector radical de la derecha de este país, sobre todo de los sectores duros de Santa Cruz. El señor Camacho moviliza en Santa Cruz, moviliza gente porque su estrategia política para buscar impunidad necesariamente pasa por establecer estos cordones de protección, y esos cordones de protección son a través de la movilización. No es una batalla legal la que él tenga interés de librar, son a través de la movilización. Su capital político fue conseguido a través de este mecanismo, y ahora su perspectiva política hacia adelante está siempre en función o anclada, si usted quiere, a la posibilidad de generar una convulsión en el país de semejante tamaño que pueda, por un lado, obligar y forzar al gobierno a que le puedan conceder una clara impunidad sobre sus responsabilidades. Si él logra esto, adicionalmente lo va a poder ofrecer al país como una valentía y como el camino que se debe seguir, desestabilizando hasta poder instalar un gobierno que le pueda ser afín a sus propósitos. Eso es más difícil que lo pueda lograr porque no están las condiciones del 2019 hoy. Son condiciones absolutamente distintas. Y contra esas condiciones distintas, permítame esto, Jimena, también se instala un elemento que es central. El país está caminando en estos momentos ya en un buen sentido de reactivación económica.
en un buen sentido también de control de la pandemia y de la política sanitaria. Esto que está haciendo el señor Camacho, que solamente atiende a su entorno más cercano y a sus intereses más personales, esto va contra la reactivación económica de los 10 millones de bolivianos, fundamentalmente de Santa Cruz también, y por supuesto contra el tema de atención a la cuestión sanitaria en nuestro país. Es la impunidad contra la reactivación económica a la que quieren llevar al país. ¿Y cuáles son los costos políticos para el gobierno de la no detención? Y estoy pensando en el Alto, estoy pensando en la gente de Sacaba y Sencata. ¿Cuáles son los costos políticos, por favor? ¿Sabe cuáles son los costos políticos? Usted mostraba ahí un video del señor de Comunidad Ciudadana que decía que Arce desconoce la legitimidad que le da el voto. El voto, lo que pasa que el señor de Comunidad Ciudadana pierde una elección porque no interpreta el país y tampoco las composiciones que tiene el voto, y que lo hemos hablado muchas veces acá. El voto que se da el 18 de octubre del pasado año también pide justicia. Es un voto contra las formas que rechazan el establecimiento de gobiernos por la vía no constitucional. La no detención del señor Camacho, sin lugar a dudas, tendrá también una repercusión en esa gran masa de bolivianos y bolivianas que votó por Arce, por Choquehuanca, y con la esperanza, con la perspectiva, con la ilusión de que se haga justicia contra aquellos que generaron noviembre, que son una serie de elementos, pero contra los que faltaron el respeto a mujeres, a hombres, violentaron los derechos, etc. Toda esa masa de gente también fue un voto para que se encuentren responsables investigando lo sucedido en noviembre de 2019. Y ahí seguramente habrán algunas voces que señalen su disconformidad. Una pregunta directa. En el caso que usted señala. Jorge, una pregunta directa. ¿No detener a Camacho es una traición a los que votaron por el MAS? No habría que ponerlo hoy en día en esos términos, porque entonces ahí significa que hemos politizado absolutamente y de forma descarada y abierta la justicia. La justicia, esta es la que tenemos, Jimena, no tenemos otra, no podemos mandar a que investiguen a Finlandia. Esta es nuestra justicia hasta que se reforme. En tanto y en cuanto se tiene que avanzar en los procesos de investigación, en garantizar transparencia, en garantizar debidos procesos y en que existan responsabilidades sobre quienes fueron los autores. Esto es lo Claro, lo importante. que pasa es que lo encuentro más contundente en una respuesta que en otra. Es decir, lo encuentro contundente en el costo político en caso de detenerlo. Mayor enfrentamiento con los sectores radicales, sobre todo en Santa Cruz, ha dicho usted. El costo político en caso de no detenerlo, ¿cuál es? Con el Alto, por ejemplo. Como le señalo, seguramente se va a expresar en la molestia de los sectores populares que tienen la expectativa de que el señor Camacho sea una de las personas que tenga que asumir sus responsabilidades legales, las consecuencias de haber generado un golpe de Estado. Jimena, yo lo escucho esto a diario, Jimena, con los sectores sociales populares del país, con los sectores populares urbanos también de nuestro país, que el señor Camacho es el principal responsable de la ruptura del golpe, de la ruptura constitucional en nuestro país, el gestor del golpe de Estado. Y esto hay gente que lo tiene observando, lo harán en silencio, pero lo están observando a diario. Entonces, por supuesto, que esa presión también, ese malestar que puede generar una no detención eventual del señor Camacho también, pues se genera en que estos sectores a los que le estoy refiriendo se expresen y manifiesten su disconformidad. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.